Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de ingeniería. Ya vamos por el episodio número 12. Entonces, pues ya llevamos un poquito de episodios ahí ya recorridos, ¿no? Hoy tenemos un invitado que viene desde, bueno, él estudió en el Instituto de Zacatepec, en el Tecnológico, y también estuvo haciendo cosas interesantes ahí en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, Inge Dani. ¿Cómo estás, Inge Daniel? ¿Qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, gracias por la invitación y para poder participar en este podcast. No, gracias a ti. Digo, los que no saben cómo está el detrás de cámaras, pues el Inge aquí no estuvo esperando. Fue un día un poco apurado en el trabajo, pero bueno, ya estamos acá. Platícanos, Inge Dani, de dónde estudiaste. Bueno, ya di una pequeña introducción, pero cuéntanos cómo fue que decidiste estudiar ingeniería civil, el por qué esa universidad y cómo fue tu experiencia ahí en la uni. Bueno, pues yo decidí estudiar ingeniería civil porque igual me llamaban la atención todas las cuestiones de construcción. Sin embargo, cuando ya estuve indagando un poco más en qué consistía la carrera, pues me fui dando cuenta que pues es una carrera demasiado amplia. Podemos enfocarnos no nada más a la parte de edificación, sino pues está la parte de mecánica de suelos Ok. y pues desde luego las estructuras, y en las estructuras pues también existen diferentes áreas pues donde nos podemos ir enfocando. Yo estudié en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, está ahí en Morelos. De hecho, es una de las universidades donde pues quedé en el examen de admisión, Ok, entonces ahí fue donde realicé la carrera. Sin embargo, pues yo también pertenezco al estado de Puebla. ok, Eh, Donde yo vivo pues se llama Izcamilpa de Guerrero, es un municipio pequeño, se encuentra a la parte sur del estado. ok. ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, cuando vives en un municipio pequeño, como comentas? O sea, ese proceso de ir a la universidad, ¿sí ves que es un sueño que tienen muchas personas en el municipio o son casos aislados en donde tienen esa oportunidad de ingresar a una universidad? Pues yo creo que ya es una cuestión un poco más personal. Todas las personas que pues sí requieren salir más adelante, tener pues obviamente una carrera universitaria que pues sí es fundamental. Pues sí está un poco complicado porque pues sí sales de tu área de confort, que es donde tú Claro. vives, y te aventuras a un lugar que prácticamente es un poco desconocido, porque pues es salir del lugar donde tú vives a conocer diferentes lugares, que desde luego es una parte que yo considero ventajosa porque pues te abre completamente el panorama de cómo funciona las cosas en otros lugares, que es diferente a donde tú vives. Ok, ¿y cómo fue el proceso cuando tú llegaste a la universidad? O sea, tú ya eras, bueno, eras foráneo, ¿no? Como muchos se le conocen. Sí, es correcto. Bueno, yo de hecho fui foráneo desde la prepa. Desde Ah, la sí. prepa ya, Ah, ok. justo también empecé a estudiar ahí en Morelos, en los límites de Puebla y Morelos. Ahí es donde estuve viviendo un tiempo con mis abuelos. Y pues estuve estudiando en el municipio de Jonacatepec. Ah, sí, sí, lo conozco. Sí, ahí es donde estuve realizando la preparatoria, y ya posteriormente pues me mudé a Zacatepec para continuar con la licenciatura. Ok, ¿y cómo fue tu experiencia en la universidad? ¿Sí te gustó? ¿Sí cumplía tus expectativas? ¿O cómo fue ese primer ya el contacto con esta parte de la ingeniería civil? Honestamente sí es un reto porque pues la carrera, al abarcar diferentes áreas, pues sí es un poquito pesada, diría yo. Pero pues sí es gratificante porque pues a lo largo de la carrera vas haciendo diferentes amistades, se van dando esos lazos, y pues la verdad sí lo disfruté demasiado. Ok, ¿y cuando tú entraste ya tenías conocimiento de qué era ingeniería civil o lo fuiste descubriendo en la carrera? Parte de la investigación que yo había realizado, pues sí, ya más o menos tenía una noción, pero conforme fui avanzando en la carrera, pues ya iba viendo como que a qué área quería especializarme, aunque pues ahí en la universidad tiene como que el enfoque de la especialidad de estructuras, pero pues Ok. también dentro de las mismas asignaturas, pues vamos viendo materias que van relacionadas a las otras áreas. Ok, entonces tú en la universidad, ahí te diste cuenta que te ibas más por el área de estructuras. Sí, de hecho, también tenía como que la curiosidad en el área de mecánica de suelos, la Ok, geotecnia, pero al final siempre sí me llamó más la atención la parte de las estructuras. ok. ¿Qué fue de lo que dijiste de aquí soy? O sea, ¿hubo alguna materia, algún ejercicio, algún proyecto que dijiste, realmente ya me di cuenta que por aquí y ya no la quiero mover? Más la parte del diseño por sismo y el diseño por viento fue como Ok. que lo que más me llamó la atención. O sea, ¿qué punto fue así como más interesante para ti en esos diseños? El proceso tal cual, desde la parte donde se entrega la parte arquitectónica, y pues ir haciendo los diferentes análisis, se me hizo demasiado interesante, aparte de que pues considero que en las materias sí se aborda bastante esa parte del diseño. Ok, ¿y hay algún edificio en México o en Morelos o en Guerrero o hasta aquí en Puebla
que tú hayas visto y tú dijiste, wow, este edificio me encanta por el diseño, que me imagino que lleva mucho el diseño sísmico por viento y entre otros factores. Pues sí, de hecho, en la mayoría de la Ciudad de México, pues los edificios que están sobre Reforma y desde Sí, luego claro. la Torre Latino, que es muy famosa por su diseño. Ok, ¿qué es de lo que más te llama la atención de esa torre? Yo creo que su cimentación es lo más interesante. Ok, esa es en donde lleva unos como pilotes de control. No, esa es otra, güey. ¿O sí es esa? Me parece que sí es esa. Ok, pero ¿qué fue desde lo que más te llamó la atención en ese aspecto? Pues me parece que es lo que le ayuda en la parte del sismo, en Como los la... amortiguadores que lleva, ¿no? Esa parte. Sí, en la parte de los amortiguadores. Ok, perfecto. Y una vez que tú acabaste la universidad, ¿qué es lo que siguió para ti? Ok, bueno, en la universidad ahí lo que nos piden es, desde luego, realizar el servicio social, pero ahí en el instituto, aparte del servicio social, nosotros tenemos que hacer algo llamado residencia profesional. ¿Qué es como las prácticas? Ajá, prácticamente es hacer prácticas profesionales, pero ya sea en una empresa o en alguna institución. La mayoría de mis compañeros, pues sí, se fueron a hacer sus prácticas a empresas, pero logré convencer a un amigo para que nos fuéramos al Instituto de Ingeniería. De hecho, como me enteré, fue por medio de amigos y un evento que ellos organizan que se llama Puertas Abiertas. ¿El instituto organiza ese evento? Sí, Ok, y como también en la licenciatura me tocó parte de la pandemia, entonces todavía seguía como que esa transición de pasar a lo remoto y a lo ok. presencial. Entonces ese evento pues me tocó verlo todavía en línea y estuve viendo cómo presentaban los diferentes laboratorios que tienen. Ok, oye, perdón, Norma, ¿y cómo es ese proceso? Digo, porque, bueno, en mi caso yo siento que si lo hubiera tomado mis clases en línea me hubiera costado muchísimo trabajo, pero ¿cómo es que a ti te puede llegar a atrapar algo como el instituto en manera, bueno, en manera en un Zoom o en un Meet, o sea, y no presencial, ¿no? ¿Cómo es esa parte donde tú, al no ir, aún así te atrapó ese instituto? Pues de hecho tiene que ver también la parte remota porque pues teníamos más acceso a eventos que realizaban las universidades, en Ok, este caso la UNAM. Yo empecé a entrar a pequeños simposios que organizaban capítulos ok, estudiantiles y ahí poco a poco pues me fui empapando un poco más en cuestiones de temas de estructuras. De hecho, eso fue lo que me hizo todavía como que despertar más interés en esa área. ok. Y justo, digamos que con el tiempo, poco a poco, pues fui, explorando todo lo que ofrecía el Instituto de Ingeniería y, pues sí está interesante poder, conocer sus instalaciones, que pues sí están, bastante bien. Ok, entonces todo surge en el evento de puertas abiertas del instituto. Tú entras a como que fue un simposio, un recorrido, un ciclo de conferencias o cómo lo manejaron en esa época. Me parece que fue como más un tipo ciclo de conferencias donde iban por cierto tiempo presentando los laboratorios, en qué se dedicaba tal como tal, qué se hacían esos laboratorios. Ok, Y y no nada más, bueno, me parece que se manejan como coordinaciones. Yo me enfoqué más en las estructuras por lo mismo de que ok. quería como que abundar un poco más en el área. Y me parece que también cuentan más para el área de hidráulica y pues también para geotecnia. Ok, ¿y cómo fue el proceso? ¿Tú enviaste un correo, te pusiste en contacto con alguien del instituto o ellos lanzaban así como un flyer, una convocatoria y tú te inscribías? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, de hecho ellos tienen una página donde publican las posibles, no sé si decirlo, ofertas. Ok, eh, como vacante para Ajá, pero hacer las prácticas. es más como para servicio social Ok, y pues ahí van mencionando los posibles temas, incluso me parece que del servicio social un poco más para tesis. Entonces, del que tú sea más de tu interés, te pones en contacto con el investigador ok. y ya pues se llega a un acuerdo para poder realizar ya sea prácticas si eres de una universidad externa. Ok, entonces el contacto es directamente con el investigador. Sí, O sea, por medio. el filtro que te dice si vente o no es totalmente el investigador, ¿no? Sí, de hecho es por correo electrónico que te pones en contacto con él y ya él te responde. Ok, y fíjate, ese es un tema que yo no sabía porque hasta donde yo tenía entendido, nada más eran los que estaban estudiando la maestría en la UNAM que tenían acceso al instituto. O sea, no sabía que desde la licenciatura y otras universidades podían acceder a esos programas o servicios sociales. Sí, está interesante porque pues también convives con más compañeros que tienen el mismo interés hacia esa área y ahí mismo también vas haciendo lazos de amistad con ellos. Ok, entonces
tú entraste a hacer, perdón, ¿cómo son? ¿Residencias, decías, profesionales? O, Sí, residencia profesional y eso pues también es parte para el proceso de titulación. ok, pero eso implicaba que te fueras tú a vivir a la Ciudad de México. Sí, es correcto. Entonces, ¿tú ibas en qué semestre ibas cuando fue eso? ¿Ya, pues ya por acabar? Sí, de hecho ya había terminado mis materias Ah, ok. con el objetivo de poder migrar a la Ciudad de Ah, México. ok. Primero acabaste tus materias para luego al final dejar esta parte ya de las residencias. Sí, ahí en el instituto pues tenemos que cumplir con cierto número de créditos para que nos den luz verde para poder realizar Ah, ok. la residencia. Ok. ¿Y cómo fue el proceso ahora? Primero estabas en tu casa, estudiaste la prepa en otro lugar, la universidad en otro lugar, y ahora ya te fuiste a algo más grande que es la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese proceso? Pues sí, fue un poco retador porque para empezar es una ciudad que es un poco caótica. ¿Tú ya lo conocías antes? No. O sea, llegaste totalmente a conocer y todo eso. Sí, aunque también pues ya estaba un hermano ahí estudiando Ah, ok, también perfecto. la licenciatura, pero él en el Politécnico. Y digamos que también eso fue una ventaja. Ok, no, entonces tú tienes una familia muy de ingeniería y mucho de números. Sí, de hecho yo soy el primero que estudia la carrera de ingeniería. Ok, perfecto. Bueno, entonces cuando tú llegas, ¿cómo es el proceso? Pues tal cual es presentarme con el investigador, que en este caso fue el doctor Adrián Pozos. Llegué con él y pues prácticamente te asignan a un área donde vas a estar trabajando y ahí tienen un equipo y ese mismo te lo asignan. Y ya pues platicas el interés que tú tienes y ya dependiendo que también qué proyectos tenga el investigador y ya pues se va dialogando y llegando a un acuerdo. Ok. Esto fue un periodo de ¿cuánto tiempo? La universidad dice que tiene que ser 6 meses. Ah, o sea, está súper bien eso. Sí, en lo que O ya sea, es un semestre completo, por así decirlo. sí, es un semestre completo donde pues tú estás haciendo las prácticas. Ok, y por ejemplo, el investigador tiene que mandar unos reportes a la universidad como que tú estás cumpliendo, o cómo es el proceso para que a ti también te avalen esa residencia. Sí, de hecho se hace un reporte y se van entregando avances. También se tiene que poner uno en contacto con un asesor porque nos asignan dos. Uno es el interno, que es de la universidad, y el externo, que pues en este caso es el del instituto. Y Ok. se entregan esos avances y al último se hace un reporte final de residencia, que ese es el que dice si te vas a titulación o no. No sé si la tienes que volver a repetir, ¿no? Por así decirlo. Ajá, buscar alguna otra actividad para poder Ok. titularte. ¿Y tú ibas en un horario establecido ahí, en esa residencia? O sea, ya era como si tuvieras, vamos a poner entre comillas, como un trabajo. Sí, de hecho, ahí entras como un becario Ok. y ya tienes que cumplir con ciertas horas y también tienes que cumplir con los avances del proyecto. Ok. ¿Y cómo fue tu primera impresión con el instituto? Digo, yo no tengo la oportunidad de conocerlo, lo he visto en fotos, hay cosas muy interesantes en el área que a mí me gusta, pero sí imagino que es un mundo totalmente impresionante para quienes nos dedicamos a esto de la ingeniería civil, ¿no? Sí, más que nada, pues los laboratorios son demasiado grandes y desde luego llegué con mi tutor, el doctor Adrián, y me comentó que sí ya conocía el túnel de viento. Obviamente en la materia, pues sí, es un tema que se toca, pero nada más se habla y tuve la oportunidad de visitar el túnel de viento y también revisar unos modelos que se les hicieron pruebas en el mismo laboratorio. Ok, ese túnel de viento, para quienes no sepan bien, o sea, y espero no estar un error yo, es como si llevaras un edificio a escala, por así decirlo, y lo pruebas en las condiciones como si fuera el viento en la vida real, ¿no? Sí, son pequeños modelos a escala y también con una turbina es la simulación del viento prácticamente. Ok, y sí te tocó ver algunos modelos donde fallaban, en unos donde resistían, o sea, es totalmente una prueba y error para que ya con base a eso hagan las normas o algunas de diseños, o cuál es la finalidad de esa prueba en ese túnel. Como tal es el comportamiento que va a tener el modelo y también se obtienen unos coeficientes, que de hecho es parte que también se mencionó ahí en el reporte que entregué. Participé con un compañero de maestría y pues se obtuvieron unos coeficientes de presión para unas pequeñas techumbres que son abiertas, similares a las que comúnmente se construyen en las escuelas. Y se hizo una simulación, de ahí Ok. se obtienen pues datos numéricos y se van procesando. Ok, digamos que todo lo que ustedes hacen, bueno, de lo que se hace en el instituto es para los que ya nos dedicamos a diseñar, nos den ya, por decirlo, las fórmulas o toda la investigación es aquí para que ya lo vamos a aplicar ya en el trabajo, ¿no? Es correcto, es parte de, y también pues hay dos maneras de hacerlo, que es mediante modelos que comúnmente son numéricos,
o incluso las pruebas experimentales que ya son directamente en los laboratorios. Ok, y ahorita me estaba diciendo que lo hiciste con un compañero de la maestría, ¿no? O sea, estabas tú y estaba uno de la maestría. ¿Cómo fue convivir con alguien ya en una maestría en ingeniería? O sea, ya ver una liga mayor, por así decirlo, ¿y qué aprendizajes te dejó ese ingeniero? Son bastantes porque también estuve conviviendo con compañeros que están estudiando el Ah, doctorado o sea, ya es y mayor y luego ahora la élite. sí, sí, es bastante interesante porque pues ellos ya tienen bastante experiencia y pues es muy enriquecedor poder trabajar con ellos. Ok, ¿algún aprendizaje como que te haya marcado mucho de ellos? ¿O algo que te hayan comentado que te dejó así marcado como como ingeniero civil? Pues fueron varios consejos en la parte de diseño que pues sí, incluso en la parte de modelado, ellos son los que prácticamente nos están asesorando a nosotros de licenciatura. Y pues sí, diferentes actividades, porque también con el doctor hemos participado no nada más en la parte que tiene que ver con el servicio, sino que también involucra en otras actividades que son relacionadas pues para hacer eh, cosas relacionadas a ingeniería, pero pues también que involucran la investigación, aparte de que Ok. también está la opción de poder participar en diferentes congresos y simposios. Claro, ahorita que lo comentas, ¿no tuviste la oportunidad de hacer algún artículo y presentarlo? O sea, en el tiempo que estuviste ahí. Por el tiempo no, pero sí estuve participando en diferentes actividades que eran relacionadas a artículos. Ok, perfecto. Y una vez que tú terminas esa residencia, vuelves a la universidad a hacer tus trámites y todo, o ya estuviste ahí y de ahí ya fuiste a buscar algo más profesional en el trabajo, o cómo fue el proceso cuando tú acabaste esa residencia. Cuando acabé las residencias, pues incluso seguí como becario porque pues la verdad me llamaba mucho la atención las actividades que se estaban realizando ahí en el grupo. Y pues sí, terminé tal cual mis prácticas y la parte de la titulación también considero que fue un poco rápido. Ok, pero tú sigues viviendo en México, ¿no? Sí, Todavía es con eso. correcto. Y todo lo hiciste en línea y todo, ¿ya no tuviste que regresar a hacer trámites en la universidad? Sí, la cuestión de entregar los reportes tenía que regresar a la Ah, sí, universidad, o sí. sea, necesitabas entregarlos físicamente. Sí, O sea, y por ejemplo, no sé, era cada cuánto tiempo tú haces esos viajes. me parece que era cada 2 meses que tenía que estar yendo a la universidad por cuestiones así de trámites y para entregar los reportes, que también se les tenía que hacer algunas revisiones y revisar que todo estuviera bien. Ok, ¿y cómo fue para ti, digo, el hecho de ya estar en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en México y regresar a la universidad? O sea, ¿sí sentías como, o sea, en tu cabeza era como de, está enorme esta diferencia entre una universidad, allá el instituto, o sea, o alguna vez sí te sentías que en la universidad nunca ibas a conocer algo así? O sea, ¿cómo fue este choque cuando tú regresas ya con la experiencia de estar en el instituto? Bueno, pues la UNAM sí cuenta con sus instalaciones que incluso pueden ser de primer nivel, pero regresar a mi universidad para mí fue muy gratificante porque pues es algo que no es común ver en la licenciatura y pues la verdad fue muy agradable. Ok, ¿y con tus compañeros de la universidad todavía tuviste contacto en este tiempo que tú ya estabas haciendo las residencias y después? ¿O cómo es el proceso cuando ya terminan esta generación junta, por así decirlo? Sí, de hecho, seguimos manteniendo comunicación. Al momento de hacer los reportes, pues entre nosotros nos vamos apoyando en caso de que tengamos duda y nos vamos asesorando entre nosotros incluso para poder entregar los reportes porque algunos pueden tener mm, pueden estar Sí, alguna duda, ¿no? ajá, que pueda surgir algún tipo de duda y pues entre nosotros ya comentamos igual experiencias de que no, pues a mí ya me lo aceptaron, Ah, ok, ¿no? perfecto. Sí, esta parte de apoyarse, ¿no? Y una vez que ya acaba todo lo que tenga que ver con la universidad, residencias, becario, ¿qué es lo que sigue para ti? Pues prácticamente es llegar a buscar este empleo, buscar un trabajo como tal. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué experiencia nos puedes platicar ya en el ámbito más profesional? Pues he estado continuando en la línea de estructuras, tal cual, desde la parte de la elaboración de planos y metiéndome un poquito más en el diseño, pero ya en la parte del modelo, realizar modelos en software para diseño estructural. Ok, ¿y cuál es como el que más te gusta a ti para diseñar o el que más te has hecho tú como que el sinergia para hacer esos modelos? Pues he estado más en contacto con SAP 2000 y con ETAPS, que Ok. son los más comerciales, por así decirlo. ¿Y eso lo aprendiste en la universidad o fue ya como más autodidacta?
Justo poco a poco fui aprendiendo con algunos cursos que igual aproveché en pandemia, que es donde estuvieron ofreciendo cursos básicos y ya estuve familiarizándome un poco más justo ahí en el instituto por algunos modelos que se estuvieron trabajando también. Ok. Y en la parte profesional, pues ya trabajar con algunos modelos que ya son de proyectos tal cual, reales, por así decirlo. Ok, entonces sí recomiendas, si alguien tiene interés, digamos que no tiene todavía los conocimientos para ser un estructurista, pero que sí se meta a sus cursos. Digo, sí, sí es un buen inicio para las personas que quieran dedicarse a esto. Sí, es una herramienta que ayuda bastante y desde luego los que son básicos pues son para conocer desde luego el programa porque pues también nosotros tenemos las bases, pero pues también ocupar estas herramientas que ya están disponibles. Ok, y sí, o sea, tú sí sientes que sí se lleva como este complemento tanto en el software como de lo que aprendes en la carrera de diseñar a mano, por así decirlo, o a calculadora. O sea, sí, sí lo ves como un complemento o sientes que realmente las universidades ahorita tienen que actualizarse para ya que todo sea prácticamente el diseño ya con software. No, yo sí considero que no debemos de olvidar las bases porque pues debemos de estar conscientes en qué es lo que estamos metiendo en el software. Sí, Y de claro. hecho son recomendaciones que pues nos han hecho compañeros de doctorado y de maestría. Ok, ¿y hay algún tema que a ti te gustaría entrar como en investigación en estructuras? Que dices, todavía no, pero ya lo estoy como puliendo para llegar a investigar ahí. Todavía lo estoy pensando, pero pues sí, sí hay varios temas que están interesantes. ¿Alguno como que hoy te puedas, nos puedas comentar? Pues parte de lo que estuve trabajando con un compañero de doctorado son las masas líquidas sintonizadas, que son pequeños tanques que se colocan en la parte superior del edificio y ayudan a reducir pues temas de vibraciones. Ok. Es algo que apenas se está implementando en México y que estuve trabajando con el compañero de doctorado. Ok, y ahorita que comentas que lo estuviste trabajando, ¿tú todavía hablas tanto con el asesor del instituto como con tus compañeros que están en el instituto? Sí, todavía sigo teniendo comunicación con ellos, de hecho pues sigo visitándolos en el instituto. Ah, qué padre. Igual porque pues comento que sí se hicieron lazos de amistad y pues es valioso. Ok, y o sea, el hecho de que estén en comunicación no ha hecho como que ustedes hagan ahorita algo en conjunto, como en alguna investigación o que tengan pensado ahí como que hacer algo. Hasta el momento no. Ok, pero sí, sí te gustaría así como que en un futuro tal vez así como hacer un equipo en esa parte, ¿no? Pues igual está la posibilidad, yo estaría abierto para participar. Ok, ¿y cómo te ves tú como estructurista unos años, por ejemplo? O sea, ¿tú te ves haciendo una maestría también en otro lugar, aquí, un doctorado, o te gustaría más enfocarte en la parte de investigación o más en la parte de diseñar para clientes? ¿Cómo tú te llegas a ver en esa parte? Pues está interesante el tema de la maestría, pero pues igual considero que sí es importante tener un poco de experiencia profesional, ya sea trabajando en algún lugar o incluso emprendiendo, tomando algunos proyectos pequeños, porque en mi caso también he estado de la mano, gracias a un programa del gobierno que se llama La Escuela es Nuestra, he estado realizando algunos proyectos Claro, es para en donde escuelas. les dan el recurso al comité y ellos buscan quién haga las obras, ¿no? Sí, buscan asesoría Ah, técnica. perfecto. Y ya pues uno les entrega en base a las necesidades que tengan, pues sí son proyectos pequeños, pero igual. Ok, y por ejemplo, ahorita tocando ese tema, sí ves ese programa como que el comité, o sea, sí le da la importancia a lo que es un ingeniero civil, o también desconocen ciertas cosas y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor lo hacemos con unas personas que no estén estudiados porque nos podemos ahorrar ahí algunas cosas. ¿Cómo es para ti ese proceso con ese tipo de apoyos? Sí, 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 sí existe ese desconocimiento, pero pues ya también está en nuestra parte, pues asesorarlos, comentarles que cómo funciona la parte de nuestra profesión y desde luego la importancia que tienen las estructuras porque son para escuelas. Ok, perfecto. ¿Y algún ingeniero estructurista como que tú admires? Híjoles. No, digo, o sea, por lo menos que digas, bueno, no es válido decir ninguno. No, pues sí son varios a los cuales sí tengo admiración. Por ejemplo, está del doctor, desde luego que fue mi tutor, el doctor Adrián Pozos, y varios investigadores como lo es el doctor Edgar Tapia. Ah, ese es de aquí de Puebla, ¿no? ¿Ese creo que da clases aquí en Puebla o no? Me parece que he dado varias ponencias, pero Ah, no, la no es verdad Puebla, no. no, yo lo estoy confundiendo, pero ya sé quién es, sí, sí, sí. Y desde luego también el doctor Luciano Fernández Sola. Ok, Son perfecto. varios investigadores en los que sí. Sí, claro, ¿no? Y por ejemplo, o sea, igual para que podamos ir ya cerrando este capítulo, hacer conciencia, o sea, desde tu punto de vista como ingeniero civil y que te has dedicado a las estructuras, ¿qué le recomiendas a las personas que realmente a veces piensan que contratar a un ingeniero civil, y más en estructuras,
a veces lo ven como muy sobrado o que ya prácticamente la típica frase de que, bueno, yo he hecho esta casa o ese edificio y no se ha caído, ¿no? O sea, voy a hacer el siguiente igual. O sea, ¿cómo es que realmente puede hacer conciencia en contratar a un ingeniero estructurista? Pues yo creo que desde luego platicar con ellos, comentarles que pues es su patrimonio a final de cuentas y desde ahí pues se debe de concebir un diseño que esté regido por las normas que están en el país para la parte del diseño y desde luego pues nosotros irles platicando de poco a poco y llegar a hacer esa conciencia social. Ok. Y bueno, igual pues, ya para que ya también nos últimas preguntas, ¿qué tipo de estructuras, además de los edificios que ahorita platicamos de los de México, a ti te llaman mucho la atención en el tema estructural? Ya sea puentes, presas o qué tipo de estructuras a ti igual te llaman mucho la atención y te gustaría estar involucrado en un proyecto de eso. Hasta ahorita me ha llamado mucho la atención la parte de los puentes, pero también es de mi interés las estructuras que son metálicas, las de acero. Ok, tanto edificios como cualquier otro tipo de Sí, estructura. desde luego los edificios y también las cubiertas metálicas. Ok, ¿qué es lo que más te puede llamar la atención en ese tema del acero? Aparte de que son un poco más detalladas en la parte de los planos, pues su construcción, desde luego, revisar los montajes, todo eso se me hace demasiado interesante. Ok, y por ejemplo, tú, como ingeniero civil, ¿crees que sí debe haber una capacitación o una comunicación constante entre el ingeniero civil y las personas que hacen esos trabajos, de paileros o todas esas personas que montan esas estructuras? Si hay una comunicación desde tu punto de vista o falta más como esta interacción entre las personas de obra y quienes hacen los diseños. Yo creo que sí debería de haber una interacción para poder concebir de mejor manera el proyecto, tanto la parte de los que están construyendo y con los que están en la parte del diseño. Ok, sí te ha tocado así, alguna vez escuchar, ya sea de algún colega o alguna persona, como que hacen el diseño y no respetan esas maneras en donde recomiendan. En lo que yo he participado, no, pero pues sí he escuchado que puede llegar a presentarse ese tipo de casos. Y tú, por ejemplo, como ingeniero civil, ¿qué recomiendas en esos casos? O sea, ¿sí recomiendas ser muy pacientes con las personas de obra o recomiendas que ya debe de haber más, como ser más exigente en las normas para que sí se cumplan al 100%? Yo considero que sí deberemos, de nuestra parte, debemos ser un poco más pacientes y desde luego la comunicación es fundamental. Siempre llegar a un buen diálogo y desde luego llegar a acuerdos. Ok, y ya para que vayamos hablando, ¿algún consejo que le quieras decir tanto a los que están indecisos de si ser estructuristas y no, tanto para los que tenían el desconocimiento que pueden hacer estas residencias en el instituto desde ya una parte como universidad, en la licenciatura y no esperarse hasta la maestría? Y algún consejo también que le puedas dar a los que están como indecisos de estudiar en otro municipio o estado, ya que tú estuviste involucrado en estos tres puntos. Bueno, desde mi punto de vista personal, a mí me ha servido mucho estar haciendo investigación de en qué consiste cada una de las áreas y ya eso es como que lo que rige hacia dónde se quiere enfocar uno. Y desde luego utilizar las herramientas que tenemos actualmente, el Internet sirve bastante para poder hacer investigación desde luego de esas áreas, incluso buscar algunos proyectos que involucren a estas áreas, en el caso de estructuras, en el caso de geotecnia o incluso el área de hidráulica. Ok. Y desde los que están como indecisos de decir otro estado o municipio, ¿qué les puedes decir? Pues yo siento que a muchos nos limita el miedo, pero pues ahora sí que queda en cada persona y desde luego es muy gratificante. Sí es esto un poco complicado porque pues te avientas a un lugar que no conoces pero poco a poco se pierde el miedo y a final de cuentas es de pararse a lo que es la vida. Ok, no, pues muchas gracias, Inge. Daniel, creo que muchos nos llevamos aprendizajes. Yo en mi caso me llevo mucho esta parte del instituto, que creo que hace falta más personas que difundan esto, ¿no? O sea, a veces, obviamente lanzan las convocatorias, pero a veces ahí queda nada más, ¿no? Ya no llegan a todas las personas y estos medios pues nos ayudan mucho a que vean que hay muchas oportunidades para los diferentes ingenieros civiles en el estado, ¿no? Bueno, en la Sí, República. desde luego también promover actividades en las universidades, porque, bueno, en mi caso, mi tutor tiene un proyecto que se llama Laboratorio Itinerante, y este proyecto consiste en realizar pequeñas exposiciones, así como comenzó fue eh, primero en algunos SHs, llevaban tal cual una mesa sísmica y subían algunos modelos que eran con impresión 3D. Entonces se les explicaba a los alumnos que son de maestría, perdón, de licenciatura,
cómo funcionan, incluso cómo se vería un pequeño modelo, pero ya en la mesa funcionando. Ok. Aparte de que también en las actividades se les explica cuestiones de unas pequeñas conexiones, igual son elaboradas con impresión 3D y está demasiado interesante para poder replicarlo en diferentes universidades, porque ahorita están en una fase donde pues ya lo están llevando a otros estados. Ok, perfecto. Y por ejemplo, si alguien tiene interés, sí le puede escribir al ingeniero para... O, sea, Sí, de o aún es hecho, como un poquito cerrado esa parte, o sea, no hay mucho acceso a... no, mediante las redes sociales yo creo que pueden pedir mayor información y pues incluso me parece que en las redes aparece el correo del doctor Adrián Pozos. Ok, ya para los que estén interesados, ahí busquen Google, Facebook o Instagram o todas las redes que puedan para que puedan estar enterados de estas diferentes actividades, ¿no? Pues sí, Daniel, muchas gracias por tu tiempo, por esperarme, por estar acá. Sí sabemos que pues vienes de poquito lejos y pues te agradezco mucho esta iniciativa de platicar, ¿no? Aquí en el podcast. Al contrario, gracias por la invitación. No, pues y bueno, gracias a ti. Nos estamos viendo la próxima. Retomamos otra vez los capítulos. Gracias por lo que están viendo. Hasta la próxima. Y igual viene un nuevo proyectito ahí para que estén al pendientes. Cuídense, gracias. Nos vemos.